Roberto Vázquez juró que nunca volvería a parar en esa gasolinera después de lo que vio en los baños. El problema es que cuando trató de encontrarla de nuevo, descubrió que nunca había existido. Era una noche de agosto, húmeda y sofocante, cuando Roberto vio las luces de neón parpadeando a través de la bruma del calor. Había estado manejando su Freightliner por 16 horas seguidas, transportando partes de automóviles de San Antonio a Memphis, y su vejiga estaba a punto de explotar. El velocímetro marcaba exactamente las 11:43 p.m. cuando vio la señal que decía Truck Stop Paradise, siguiente salida. Y aunque Roberto nunca había visto ese lugar en sus 20 años manejando esta ruta específica de la Interstate 40, estaba demasiado desesperado para cuestionar su buena suerte. Roberto había empezado a manejar tráiler después de que la fábrica de textiles donde trabajaba cerró en 1900. Su padre, también trailero, le había enseñado que la carretera era un lugar honesto donde un hombre podía ganarse la vida con trabajo duro y determinación. Durante 2 décadas Roberto había manejado prácticamente cada autopista en el suroeste de Estados Unidos, conociendo cada truck stop, cada gasolinera, cada descanso entre Texas y Tennessee, como si fueran las calles de su propio barrio en Laredo. Pero esta salida era completamente nueva para él. La rampa de salida parecía más larga de lo normal, serpenteando a través de pinos densos que bloqueaban completamente la luz de la luna. Roberto notó que sus faros parecían menos brillantes aquí, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo la luz. El aire acondicionado de su cabina comenzó a hacer un ruido extraño, un gemido bajo que nunca había escuchado antes en sus 680.000 millas con este tráiler. Su radio CB, normalmente lleno de chatter de otros conductores en el canal 19, había caído en un silencio absoluto, emitiendo solo estática suave como el sonido de lluvia distante. La temperatura exterior, según su termómetro de cabina, había bajado de 94 grados Fahrenheit a 67 grados en menos de 2 minutos, algo imposible en el este de Arkansas en agosto. Cuando finalmente llegó al truck stop, después de lo que se sintió como 10 minutos de manejar por la rampa serpenteante, Roberto inmediatamente notó que algo se sentía profundamente extraño. Los edificios parecían demasiado nuevos y demasiado viejos al mismo tiempo, como si hubieran sido construidos ayer, pero abandonados durante décadas. La pintura en las paredes era brillante y fresca, pero había una pátina de edad en todo, como si estuviera viendo el lugar a través de un filtro sepia. Las bombas de gasolina eran de un modelo que Roberto no había visto desde los años 80, grandes estructuras cuadradas con displays digitales que parpadeaban números rojos, pero el edificio principal tenía ventanas de vidrio modernas y un letrero LED que anunciaba abierto 24 horas en letras brillantes. Había otros 3 trailers estacionados en el lote, un Kenworth rojo con placas de Oklahoma, un Mack azul con calcomanías desteñidas de una compañía que Roberto reconoció como clausurada hace años, y un Peterbilt blanco sin ninguna identificación de compañía. Todos estaban con sus luces completamente apagadas. No había actividad visible en ninguno de ellos, ni siquiera el parpadeo de luces de posición que normalmente indicarían conductores durmiendo en sus cabinas. El silencio era absoluto, roto solo por el constante ronroneo del motor diésel de Roberto. Roberto estacionó su Rig entre el Kenworth y el Mack, notando que ambos trailers parecían estar cubiertos por una fina capa de rocío, aunque la noche estaba demasiado caliente y seca para explicar esa humedad. Sus llantas hicieron un sonido extraño contra el asfalto, como si estuvieran rodando sobre arena húmeda en lugar de pavement sólido. Cuando apagó su motor, el silencio que lo envolvió fue tan completo que podía escuchar su propio latido del corazón. Incluso el constante zumbido de la autopista, ese ruido de fondo omnipresente de tráfico que había sido su compañía constante durante 20 años, había desaparecido completamente. Roberto verificó su teléfono celular. No había señal, lo cual era extraño porque había tenido barras completas solo minutos antes en la carretera principal. La pantalla mostraba las 11:47 p.m., pero cuando miró su reloj de cabina marcaba las 11:40. 4 minutos de diferencia, suficiente para ser notable, pero no suficiente para ser imposible. Caminó hacia el edificio principal, sus botas haciendo eco en el asfalto de una manera que parecía demasiado fuerte, demasiado resonante. El sonido rebotaba extrañamente, como si estuviera caminando en un lugar cerrado en lugar de un lote abierto. Las puertas de vidrio se abrieron automáticamente con un sonido húmedo, como el suspiro de alguien exhalando su último aliento. El interior estaba iluminado con luz fluorescente parpadeante que le daba a todo un tinte verdoso enfermizo. Los tubos fluorescentes zumbaban con una frecuencia que hacía que los dientes de Roberto dolieran.
El piso era de linóleo blanco y negro en un patrón de tablero de ajedrez, pero algunas de las baldosas parecían moverse ligeramente cuando no las miraba directamente. Los pasillos estaban llenos de productos normales de truck stop, café, sodas, sándwiches empacados, aspirinas, mapas de carreteras. Pero algo sobre los productos parecía anticuado. Las marcas eran familiares, pero los diseños de packaging parecían ser de décadas pasadas. Una lata de Coca-Cola tenía el logo de los años 70. Un paquete de papas fritas tenía un diseño que Roberto recordaba de su infancia. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño apretado y una sonrisa que era demasiado amplia para su cara. Llevaba un uniforme de trabajo azul con una placa de identificación que decía Dolores en letras descoloridas. Sus ojos lo siguieron mientras caminaba, pero su cabeza nunca se movió, y Roberto notó que no parecía parpadear nunca. «Buenas noches, mijo», dijo con una voz que sonaba como papel de lija frotando contra madera seca. «¿Necesitas algo especial esta noche? ¿Gasolina? ¿Café? Tal vez algo para recordar tu visita». «Solo usar el baño, señora», murmuró Roberto, evitando hacer contacto visual directo. Había algo sobre la manera en que ella lo miraba que lo hacía sentir como un ratón siendo estudiado por una serpiente. «Por supuesto, mijo. Los baños están al final del pasillo. Pero ten cuidado, a veces los otros huéspedes pueden ser un poco persistentes». Roberto no preguntó qué significaba eso, solo quería hacer sus necesidades y volver al camino lo más rápido posible. Los baños estaban al final de un pasillo largo y estrecho que parecía extenderse más de lo que debería haber sido posible dado el tamaño del edificio desde afuera. Las luces fluorescentes parpadeaban más agitadamente aquí, creando sombras que bailaban en las paredes como figuras humanas moviéndose en la periferia de su visión. El pasillo tenía un olor persistente, no exactamente desagradable, pero extraño. Olía a rosas viejas y tierra húmeda. Roberto empujó la puerta marcada hombres y entró. El baño estaba significativamente más frío que el resto del edificio, y Roberto pudo ver su aliento formando pequeñas nubes cuando exhaló. Sus botas resonaron contra baldosas de cerámica blanca que parecían extenderse infinitamente bajo la luz parpadeante. Había 3 mingitorios montados en la pared izquierda y 2 cubículos en la derecha, todos pareciendo haber sido limpiados recientemente pero con un olor persistente a humedad y algo más, algo dulce y podrido, como flores que habían estado en agua estancada demasiado tiempo. Los mingitorios eran de un estilo antiguo que Roberto no había visto en años, grandes tazones de porcelana blanca con tuberías expuestas y manijas de latón que habían perdido su brillo. Los espejos sobre los lavabos estaban empañados con condensación que formaba patrones extraños, casi como si fueran palabras escritas en un idioma que no podía leer. Roberto se dirigió al mingitorio del medio y comenzó a hacer sus necesidades, ansioso por terminar y volver al camino. El silencio en el baño era incluso más profundo que afuera, como si estuviera en una cámara de vacío. Podía escuchar cada pequeño sonido que hacía amplificado, su respiración, el crujido de su chaqueta de cuero, incluso el sonido de su orina golpeando la porcelana. Fue entonces cuando escuchó la voz viniendo del cubículo detrás de él. «Oye, hermano, ¿puedes ayudarme?». Roberto se congeló, sus músculos tensándose instantáneamente. No había visto a nadie más entrar al baño, y estaba seguro de que los cubículos habían estado vacíos cuando entró. Había revisado por debajo de las puertas, una costumbre desarrollada durante años de usar baños de truck stops, y no había visto pies ni señales de ocupación. «¿Qué pasa, compa?», preguntó, sin voltear, tratando de mantener su voz casual mientras terminaba rápidamente. «Se me acabó el papel, ¿puedes pasarme un poco?». La voz sonaba normal, un hombre joven, tal vez de 30 años, con un acento ligeramente norteño, pero había algo sobre el tono que no se sentía bien. Era demasiado vacío, como si las palabras no tuvieran peso emocional detrás de ellas. Roberto terminó rápidamente y se volteó hacia los cubículos. La voz había venido del que estaba al final, pero la puerta estaba abierta aproximadamente 6 pulgadas y podía ver que estaba vacío. No había papel higiénico visible en el piso, no había ropa, no había señales de que alguien estuviera usando el cubículo. «Hola», llamó, su voz resonando extrañamente en el espacio cerrado. «Aquí, hermano». En el último cubículo. Roberto caminó lentamente hacia el cubículo, sus botas haciendo eco en el piso de baldosas. La puerta estaba definitivamente abierta, y definitivamente estaba vacío. Pero la voz había venido claramente de ahí, y ahora que estaba más cerca, podía escuchar sonidos sutiles, el crujido de alguien moviéndose en un asiento,
el sonido suave de ropa rozando contra sí misma. «No hay nadie ahí, compa», dijo Roberto, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «¿Qué quieres decir? Estoy aquí sentado. ¿No me puedes ver?» Roberto se acercó más al cubículo, empujando la puerta completamente abierta. Estaba completamente vacío. No había persona, no había ropa, ni siquiera papel higiénico en el dispensador. Pero cuando miró hacia abajo, había huellas húmedas en el piso, como si alguien hubiera estado parado ahí con botas mojadas. Las huellas eran claras y recientes, con pequeños charcos de agua que todavía no se habían secado. «Hermano, me estás asustando», dijo Roberto retrocediendo un paso. «¿Dónde estás exactamente?» «Aquí mismo frente a ti. ¿Por qué actúas como si no me pudieras ver? Estoy sentado en el toilet. ¿Estás ciego o qué?» Las huellas húmedas en el piso parecían moverse ligeramente, como si alguien invisible estuviera cambiando de posición. Roberto podía escuchar el sonido distintivo de alguien ajustando su posición en un asiento de plástico, el crujido de ropa, incluso el sonido suave de respiración. «Oye, ¿a dónde vas?», preguntó la voz, ahora sonando más cerca, más urgente. «Solo necesito un poco de papel. No es gran cosa. ¿Por qué estás siendo tan mamón?» Roberto retrocedió hacia la puerta del baño, pero no se atrevía a darle la espalda al cubículo. Podía sentir una presencia ahí, algo que ocupaba espacio pero que sus ojos no podían ver. El aire en esa área se sentía más denso, más frío. «Mira, hermano», dijo la voz, y ahora sonaba directamente frente a Roberto, como si alguien estuviera parado a solo 2 pies de distancia. «He estado atrapado aquí desde 1987. Todo lo que necesito es que alguien me ayude con un poco de papel para poder terminar mi negocio e irme. ¿Es demasiado pedir?». El año que la mujer en el mostrador había mencionado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto, apenas audible. «Miguel Hernández. Era trailero, como tú. Manejaba para Consolidated Freight. ¿Los conoces?». Roberto conocía Consolidated Freight. Habían cerrado en 1989 después de una serie de accidentes y problemas financieros. «¿Qué te pasó, Miguel?». «Paré aquí para usar el baño, igual que tú, pero nunca pude salir. Cada vez que trato de irme, termino de regreso aquí, y no puedo salir del cubículo hasta que termine, pero nunca hay papel». Roberto sintió un sudor frío comenzar a formarse en su frente. «¿Has estado aquí durante 30 años? El tiempo no funciona igual aquí, hermano. A veces se siente como minutos, a veces como siglos. Pero siempre es la misma noche. Siempre es el 17 de agosto de 1900. Roberto verificó su teléfono. La fecha mostraba 17 de agosto. «¿Hay otros?», preguntó Roberto. «Algunos. Los conductores de los otros trailers afuera. Tommy del Kenworth rojo se quedó sin gasolina y nunca pudo arrancar su tráiler de nuevo. Bill del Mac azul se durmió en su cabina y nunca despertó. Y Jerry del Peterbilt blanco, bueno, Jerry simplemente desapareció una noche, pero su tráiler todavía está ahí». Roberto miró hacia la puerta del baño, calculando la distancia. «¿Qué pasa si simplemente me voy?». «Puedes intentarlo. Pero este lugar tiene una manera de hacer que regreses, especialmente si no ayudas a alguien que necesita ayuda». Las huellas húmedas en el piso ahora se extendían en una línea desde el cubículo hasta donde Roberto estaba parado, como si alguien hubiera caminado hacia él. «Solo dame un poco de papel, hermano. Eso es todo. Te juro que entonces podrás irte». Roberto miró alrededor del baño. Había un dispensador de toallas de papel junto a los lavabos. Con manos temblorosas, tiró algunas toallas y las extendió hacia el área donde creía que estaba Miguel. Las toallas desaparecieron de sus manos. «Gracias, hermano. Dios te bendiga». Roberto escuchó sonidos de alguien usando papel, después el sonido distintivo de un toilet siendo vaciado. Las huellas húmedas comenzaron a moverse hacia la puerta. «Miguel», llamó Roberto. «¿Sí? ¿Cómo salgo de aquí?». «Simplemente vete. Pero no mires atrás, y no importa lo que escuches, no pares tu tráiler hasta que veas el sol». Roberto salió corriendo del baño, por el pasillo y a través de la tienda. La mujer detrás del mostrador todavía estaba sonriendo esa sonrisa horrible, y cuando Roberto pasó corriendo, ella dijo: «¿Conociste a Miguel? Él siempre está pidiendo papel. Es un buen muchacho. Ha estado esperando tanto tiempo que alguien lo ayude». Roberto no se detuvo hasta llegar a su tráiler. Mientras arrancaba el motor, sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar las llaves. Miró hacia atrás una vez y vio una figura traslúcida parada en la puerta del truck stop, agitando la mano.
Era un hombre joven con overoles de trabajo y una gorra de béisbol, claramente visible pero claramente no sólido. Roberto puso su tráiler en marcha y manejó hacia la rampa de salida, pero cuando llegó al final del lote, no había rampa, solo había más árboles, una pared sólida de pinos que se extendía infinitamente en ambas direcciones. Manejó alrededor del perímetro del lote 3 veces, buscando desesperadamente una salida. No había ninguna. Era como si el truck stop existiera en una burbuja, completamente separado del mundo exterior. Fue entonces que notó que las luces en los otros trailers habían comenzado a encenderse. El Kenworth rojo primero. Roberto pudo ver una silueta en la cabina, un hombre mayor con sombrero de cowboy gesticulando como si estuviera teniendo una conversación animada con alguien. Pero no había nadie más en la cabina. Después el Mac azul, luces parpadeando de manera errática como si alguien estuviera enviando código Morse. Finalmente el Peterbilt blanco. Sus luces se encendieron todas a la vez, brillando tan intensamente que Roberto tuvo que entrecerrar los ojos. Por un momento pudo ver claramente en la cabina. Estaba completamente vacía, pero el volante se movía de lado a lado como si alguien invisible estuviera tratando de maniobrar. Roberto estacionó su tráiler y se bajó, caminando hacia el Kenworth rojo. Cuando se acercó pudo escuchar una voz viniendo de adentro, un hombre mayor con acento de Texas. «Hola», gritó Roberto. «¿Estás bien ahí adentro?» La figura en la cabina se volvió hacia él. Era un hombre en sus 60, con barba gris y ojos amables, pero Roberto podía ver a través de él, como si fuera hecho de humo. «¿Puedes verme?», preguntó el hombre, su voz claramente audible pero con una calidad etérea. «Sí, te puedo ver». «Gracias a Dios. Soy Tommy Reese. He estado tratando de arrancar este pinche tráiler desde 1985, pero no quiere prender. ¿Sabes algo de mecánica?» Roberto caminó hasta el frente del Kenworth. El capó estaba abierto, revelando un motor que parecía estar en perfectas condiciones, pero cuando Roberto trató de tocarlo, su mano pasó directamente a través del metal. «No puedo tocarlo, Tommy». «Ah, tienes razón, olvidé por un momento». Tommy se rió, pero el sonido era hueco. «Eso es parte del problema, supongo. No puedo tocar nada real, y nada real puede tocarme, excepto otros como nosotros. Otros como nosotros. Los que se quedan atrapados aquí. Es extraño, hermano. Algunas noches estoy completamente solo, otras noches hay nuevos conductores que llegan. Pero los nuevos siempre se van eventualmente. Los viejos como yo, bueno, nos quedamos». Roberto sintió un terror frío desarrollándose en su estómago. «¿Cómo me voy?» Esa es la pregunta del millón, ¿no? Algunos dicen que tienes que resolver algo como ayudar a alguien que necesita ayuda. Otros dicen que es aleatorio, que algunas personas simplemente pueden irse y otras no. Y algunos... Tommy hizo una pausa, mirando hacia el edificio principal. Algunos dicen que ella decide quién se queda y quién se va. Ella, Dolores, la mujer del mostrador, ha estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Algunos dicen que ella es la razón por la que este lugar existe. Roberto miró hacia el edificio, donde podía ver la silueta de Dolores todavía sentada detrás del mostrador, inmóvil como una estatua. ¿Qué quiere? Compañía, supongo. O tal vez simplemente le gusta coleccionar conductores como nosotros. Nunca lo ha dicho claramente. Roberto pasó la siguiente hora hablando con Tommy, después con Bill del Mac azul, un hombre corpulento que insistía en que solo había parado para tomar una siesta y se había despertado muerto, y finalmente trató de comunicarse con quien fuera que estuviera en el Peterbilt blanco, pero no obtuvo respuesta. A medida que la noche progresaba, Roberto notó que más trailers comenzaron a aparecer en el lote. Aparecían gradualmente, como si estuvieran materializándose de la nada. Cada uno contenía un conductor fantasmal con su propia historia de cómo había llegado ahí y por qué no podía irse. Había María, una de las pocas mujeres traileras de los años 90, que había parado por café y nunca había podido terminar de tomarlo. Había Jim, un conductor de los años 70, que había estado transportando ganado y se había preocupado tanto por sus animales que no podía irse hasta saber que estaban bien. Había docenas de otros, cada uno atrapado en su propio bucle personal de necesidades no satisfechas y asuntos no terminados. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Roberto todavía estaba vivo. Todavía tenía una oportunidad de irse. «El truco», le dijo María, «es no necesitar nada de este lugar. No uses el baño, no compres gasolina, no hables con Dolores más de lo necesario, y sobre todo, no te quedes hasta el amanecer.
¿Qué pasa al amanecer? El sol nunca sale aquí, explicó Tommy. Pero a las 6 p.m. el lugar se resetea. Todos regresamos a nuestras posiciones originales y cualquiera que todavía esté aquí se queda permanentemente. Roberto verificó su reloj. Eran las 4:30 am. Durante la siguiente hora, Roberto intentó todo lo que pudo pensar para escapar. Trató de manejar a través de los árboles, pero su tráiler simplemente pasaba a través de ellos como si no estuvieran ahí, solo para reaparecer en el mismo lote. Trató de caminar fuera del perímetro, pero después de caminar en línea recta durante 20 minutos, se encontró de regreso donde había empezado. Fue María quien finalmente le sugirió la solución. «Tienes que darle algo a Dolores», dijo. «Algo que sea tuyo, algo personal. Es como pagar una tarifa para irse». «¿Qué tipo de cosa?» «Algo que signifique algo para ti. Para mí, era una foto de mis hijos. Para Tommy, eran sus botas de cowboy favoritas. Todos intentamos dárselo, pero ella nunca lo acepta de nosotros porque ya estamos muertos. Pero tú todavía estás vivo». Roberto pensó en lo que tenía que podría ser personal y significativo. En su billetera tenía una foto de su esposa Elena, tomada en su 20º aniversario de matrimonio el año pasado. Era su posesión más preciada, la cosa que miraba durante las noches largas y solitarias en el camino. Con solo 30 minutos antes de las 6 am, Roberto caminó de regreso al edificio principal. Dolores estaba exactamente donde la había dejado, sonriendo esa sonrisa demasiado amplia. «¿De vuelta tan pronto, mijo?», preguntó, su voz como papel de lija. «¿Decidiste quedarte con nosotros después de todo?» «Quiero hacer un trato», dijo Roberto, sacando la foto de su billetera. Los ojos de Dolores se enfocaron en la foto inmediatamente, y su sonrisa se hizo incluso más amplia. «Ah, qué hermosa mujer. Tu esposa, supongo». «Sí, te doy esto y me dejas ir». «¿Y por qué querría tu foto, mijo?» «Porque es lo único que realmente me importa. Es lo que me mantiene conectado al mundo exterior». Dolores extendió su mano, y Roberto notó que sus dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, con uñas que se curvaban como garras. «Ponla en el mostrador», dijo. Roberto puso la foto en el mostrador de vidrio. Tan pronto como sus dedos la soltaron, la foto comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció completamente. «Listo», dijo Dolores. «Puedes irte. Pero recuerda, mijo, ahora que has estado aquí, siempre serás bienvenido de regreso. Este lugar recordará tu sabor». Roberto sintió un cambio inmediato en el aire, como si una presión que no había notado antes hubiera sido liberada. Cuando salió del edificio pudo ver una rampa de salida que definitivamente no había estado ahí antes. Corrió a su tráiler, arrancó el motor y manejó hacia la rampa tan rápido como se atrevía. En su espejo retrovisor pudo ver a todos los conductores fantasmales parados en el lote, agitando la mano en despedida. La rampa lo llevó de regreso a la Interstate 40, donde el tráfico normal fluía como si nada hubiera pasado. Su radio CB inmediatamente cobró vida con chatter normal de conductores. Su teléfono mostró barras completas de señal, pero cuando Roberto verificó la hora, eran exactamente las 11:43 p.m., la misma hora que había sido cuando primero vio la señal del truck stop. Roberto manejó toda la noche sin parar, llegando a Memphis justo cuando el sol salía. Entregó su carga a tiempo y llamó a Elena inmediatamente. «Roberto, ¿estás bien? Suenas extraño». «Estoy bien, mi amor. Solo quería escuchar tu voz». «¿Pasó algo?» Roberto pensó en la foto que había sacrificado, la imagen de Elena que ya no podía recordar claramente. Su cara estaba comenzando a difuminarse en su memoria, como si la foto hubiera sido la única cosa que la mantenía nítida. «No, nada pasó. Te amo». Una semana después, cuando Roberto regresó por la misma ruta, buscó desesperadamente la salida del Truck Stop Paradise. Mantuvo sus ojos pegados a cada señal, cada rampa de salida, cada truck stop legítimo. No estaba ahí. Revisó su GPS, sus mapas de carreteras, incluso llamó al Departamento de Carreteras de Arkansas. No había registro de ningún truck stop en esa ubicación. Según los mapas oficiales, había un tramo de 60 millas de bosque sin ningún desarrollo entre Little Rock y Memphis. Pero Roberto sabía que había estado ahí, sabía que había sacrificado la foto de Elena. Y cada noche cuando cerraba los ojos, podía escuchar la voz de Miguel pidiendo papel higiénico, la risa hueca de Tommy y la voz como papel de lija de Dolores diciendo, «Este lugar recordará tu sabor». 6 meses después, Roberto comenzó a tener problemas para recordar cómo se veía Elena. Un año después,
no podía recordar el sonido de su voz claramente. Y 2 años después, cuando Elena murió en un accidente automovilístico, Roberto se dio cuenta de que no tenía ni una sola foto clara de ella. Pero a veces, cuando Roberto maneja esa misma sección de la Interstate 40 en noches húmedas de agosto, todavía puede ver luces de neón parpadeando entre los pinos. Y cada vez que las ve, acelera un poco más, recordando que algunos lugares cobran más que dinero por sus servicios. Y que algunas deudas nunca se pagan completamente. Cuando Héctor Morales compró su Peterbilt usado, el vendedor mencionó que el espejo retrovisor a veces mostraba cosas raras. Héctor pensó que era solo una broma, hasta que vio el accidente que había matado al dueño anterior. Héctor había estado ahorrando durante 3 años para comprar su propio tráiler. Después de trabajar para Consolidated Transport durante 8 años como conductor empleado, soñaba con ser su propio jefe, hacer sus propias rutas, construir algo tangible para sus 3 hijos. Su esposa, Patricia, había apoyado completamente el plan, incluso cuando significaba trabajar turnos dobles en la planta de procesamiento de alimentos para ayudar con el down payment. Cuando vio el anuncio para el Peterbilt 379 del 98 azul marino en Craigslist, supo inmediatamente que era perfecto. El tráiler tenía 890.000 millas en el odómetro, mucho, pero no excesivo para un Peterbilt bien mantenido. El precio era sorprendentemente bajo para un tráiler en tan buena condición, cuando tráilers similares se vendían por 60.000 o más. El vendedor era un hombre mayor llamado Frank Morrison, que poseía un pequeño lote de tráilers usados en las afueras de Oklahoma City. Frank tenía manos permanentemente manchadas de grasa y la clase de conocimiento profundo que solo viene de 30 años en el negocio de tráilers. ¿Por qué tan barato?, le preguntó Héctor directamente, inspeccionando el motor Caterpillar CX. No hay nada obviamente malo con él. Frank se rascó la cabeza y miró hacia el tráiler con una expresión que Héctor no pudo descifrar. Bueno, el dueño anterior tuvo un accidente, dijo Frank finalmente. Nada de malo con el tráiler mecánicamente, pero algunas personas son supersticiosas, ¿sabes? Es difícil vender un tráiler después de algo así. ¿Qué tipo de accidente? Se volcó en la I-10 durante una tormenta de hielo cerca de Las Cruces, Nuevo México. El conductor, un tipo llamado Danny Restrepo, no lo logró. Buen hombre, había manejado para varias compañías durante 15 años. Nunca había tenido ni siquiera una infracción de velocidad. Frank hizo una pausa, claramente incómodo. Mira, hijo, te voy a ser completamente honesto contigo. Algunos de los muchachos que han manejado este tráiler desde entonces dicen que el espejo retrovisor actúa extraño a veces. ¿Extraño cómo? Dicen que muestra cosas que ya pasaron, como viejas películas o algo así, probablemente solo reflejos raros de la luz o cansancio de manejar, pero la gente habla. Frank se encogió de hombros. Oye, es solo superstición de traileros. El tráiler está en perfectas condiciones mecánicas. El motor fue completamente reconstruido después del accidente. Transmisión nueva, frenos nuevos. Es prácticamente como nuevo por adentro. Héctor inspeccionó el reporte del accidente que Frank le proporcionó. Efectivamente, Danny Restrepo había perdido el control durante una tormenta de hielo el 15 de febrero de 2018 en la milla 127 de la I-7, cerca de Las Cruces. El tráiler se había volcado, pero el daño había sido principalmente cosmético. Danny había muerto por trauma en la cabeza, no por fallas mecánicas. ¿Cuántos conductores han manejado este tráiler desde el accidente?, preguntó Héctor. 3. Todos buenos conductores, todos dijeron que el tráiler manejaba perfecto. Pero todos lo devolvieron después de unas semanas, diciendo que no les gustaba la sensación del tráiler. Héctor compró el tráiler esa misma tarde, pagando en efectivo con los ahorros combinados suyos y de Patricia. Durante las primeras 2 semanas todo fue perfecto. El Peterbilt manejaba como un sueño, el motor Caterpillar ronroneaba suavemente, y Héctor estaba haciendo buen dinero con sus primeras cargas independientes. Su hijo mayor, David, de 14 años, estaba especialmente orgulloso, diciéndole a todos sus amigos que su papá tenía su propio tráiler. Patricia había tomado una foto de Héctor parado orgullosamente junto al tráiler y la había puesto en el refrigerador. Fue durante su tercer viaje, transportando equipo de construcción de Dallas a Phoenix, que Héctor notó algo extraño en el espejo retrovisor. Estaba manejando por la I-40 cerca de Amarillo, Texas, alrededor de las 2:30 am cuando miró el espejo para revisar el tráfico detrás de él.
En lugar de ver la carretera nocturna con las luces ocasionales de otros vehículos, vio lo que parecía ser la misma carretera, pero durante el día. En el espejo el sol estaba brillando intensamente, y podía ver claramente el paisaje de Texas, Flat Plains y ocasionales oil derricks que se extendían hasta el horizonte. Héctor parpadeó fuertemente y sacudió la cabeza, pensando que era fatiga. Cuando miró de nuevo, el espejo mostraba la vista normal de la carretera nocturna detrás de él. «Pinche cansancio», murmuró, aumentando el volumen de su radio country y tomando un sorbo de café de su termo. Pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada después de 9 horas seguidas de manejar. Pero pasó de nuevo 2 días después, esta vez en circunstancias completamente diferentes. Héctor estaba completamente despierto, manejando a través del desierto de Arizona en un día claro de julio, cuando el espejo mostró lo que parecía ser una carretera nevada. En el espejo podía ver copos de nieve cayendo pesadamente, y la carretera estaba cubierta de hielo traicionero que creaba patrones cristalinos bajo luces que no debían estar ahí. Esta vez, Héctor estaba seguro de que no era fatiga. Detuvo el tráiler en el siguiente truck stop, un Love's en Flagstaff, y caminó hasta la parte trasera para inspeccionar el espejo físicamente. Se veía completamente normal, un espejo retrovisor estándar de West Coast, un poco rayado por la edad y los elementos pero funcionando perfectamente. No había grietas, no había distorsiones, nada que pudiera explicar lo que había visto. Tal vez Frank tenía razón sobre las supersticiones, murmuró, recordando las palabras del vendedor. Héctor decidió investigar un poco. En el truck stop, usó la Wi-Fi gratuita para buscar información sobre el accidente de Danny Restrepo. Encontró el reporte policial completo en línea. Arizona Department of Public Safety mantenía registros digitales de todos los accidentes fatales en las carreteras interestatales. Según el reporte, Danny había estado transportando equipo médico de Phoenix a El Paso cuando una tormenta de hielo inesperada había golpeado el área de las cruces. Las condiciones habían deteriorado rápidamente, con visibilidad cerca de cero y carreteras que se volvieron sheets de hielo en minutos. Danny había estado manejando cautelosamente, bien por debajo del límite de velocidad, cuando otro vehículo, un Camaro, había perdido el control y había golpeado su tráiler por atrás, causando que el Peterbilt Jackknife se volcara. Lo que hizo que Héctor se sintiera inquieto fue la descripción detallada de las condiciones meteorológicas en el reporte. Correspondían exactamente con lo que había visto en el espejo: nieve pesada, hielo en la carretera, visibilidad limitada. La tercera vez que pasó, Héctor estaba preparado. Había comprado una pequeña cámara digital en un Best Buy en Albuquerque específicamente para documentar lo que estaba viendo. Estaba manejando por la I-10 en Nuevo México, la misma carretera donde Danny había muerto cuando el espejo cambió de nuevo. Esta vez, lo que vio lo hizo pisar el freno tan fuerte que su carga de maquinaria pesada se deslizó hacia adelante, activando las alarmas de su sistema de monitoreo de carga. En el espejo podía ver el mismo Peterbilt azul marino, pero estaba volcado en el acotamiento de la carretera. Había luces de emergencia parpadeando por todas partes, ambulancias, carros de bomberos, patrullas de la policía estatal, incluso un helicóptero médico circulando arriba. La escena era caótica pero organizada, con personal de emergencia trabajando metódicamente alrededor del tráiler volcado. Y ahí, siendo cubierto por una sábana blanca estándar del departamento médico forense, estaba un cuerpo. Héctor activó la cámara y la apuntó hacia el espejo, pero tan pronto como lo hizo, la imagen cambió de regreso a la vista normal de la carretera nocturna. La cámara solo grabó la reflexión normal de las luces traseras de un sedán que estaba como una milla detrás de él. «No, no, no», gritó, tratando desesperadamente de hacer que la imagen regresara. Miró fijamente el espejo durante los siguientes 20 minutos, pero solo mostró la vista normal de la carretera. Durante los siguientes días Héctor se obsesionó con investigar sobre Danny Restrepo. Encontró registros de empleo mostrando que Danny había trabajado para 6 compañías diferentes durante su carrera de 15 años. Encontró su obituario en el Las Cruces Sun News. Danny Restrepo, 34, de El Paso, Texas, murió el 15 de febrero en un accidente de tráiler en la I-10. Le sobreviven su esposa María y 2 hijos, Daniel Jr., 8, y Sofía, 6. Héctor encontró más detalles del accidente en reportes de noticias locales. Danny había estado a solo 30 millas de completar su entrega cuando la tormenta había golpeado. Había llamado a su despachador para reportar las condiciones peligrosas y había recibido permiso para detenerse hasta que mejorara el clima, pero había decidido continuar lentamente, pensando que podía llegar a su destino antes de que empeorara. Lo que hizo que Héctor se sintiera físicamente enfermo
fue la ubicación precisa del accidente. Milla 127 en la I-10, justo fuera de Las Cruces, Nuevo México, exactamente donde había visto la imagen en el espejo. Héctor trató de ignorar el espejo después de eso, pero se había vuelto completamente obsesionado. Cada vez que manejaba, especialmente de noche, no podía evitar echar vistazo frecuentes, esperando y temiendo ver más glimpses del pasado. Y los vio. Durante las siguientes semanas el espejo le mostró docenas de diferentes escenas del mismo tramo de carretera durante diferentes épocas. Una vez vio lo que parecía ser la carretera en los años 80, con carros viejos, Monte Carlos, Oldsmobiles, incluso algunos muscle cars y un truck stop que ya no existía. Los letreros eran diferentes, con precios de gasolina que mostraban menos de $1 por galón. Otra vez vio la carretera completamente vacía, como si fuera brand new. No había tráfico, no había infraestructura moderna, solo asfalto fresco y el paisaje natural del desierto de Nuevo México. Una vez vio lo que parecía ser un accidente diferente. Un sedán rojo volcado en el medián, con un carro de bomberos y una ambulancia de un modelo antiguo. Los uniformes de los paramédicos se veían diferentes, más como los de los años 70, pero la imagen que más lo atormentaba era la del accidente de Danny. Seguía regresando, mostrándole los mismos momentos una y otra vez. El tráiler perdiendo control en el hielo, jackknifing a través de ambos carriles, volcándose con un crash que Héctor podía casi escuchar. Las luces de emergencia llegando, el cuerpo siendo cubierto. Héctor comenzó a llevar un registro detallado de cada visión, anotando la hora, el lugar y lo que veía. Desarrolló una teoría de que el espejo mostraba eventos traumáticos que habían ocurrido en ubicaciones específicas a lo largo de la I-10. Era como si la carretera misma hubiera grabado estos momentos terribles y de alguna manera el espejo los estaba reproduciendo. Una noche, mientras manejaba exactamente por donde había sido el accidente de Danny, Héctor vio algo completamente diferente en el espejo. En lugar del aftermath del accidente, vio a Danny vivo, manejando el mismo tráiler. Danny estaba cantando junto con la radio. Héctor podía ver sus labios moviéndose y sus manos mantener el ritmo en el volante. Estaba tomando café de un termo de acero inoxidable, completamente inconsciente de lo que estaba por pasar. La escena era tan vivida, tan real, que Héctor sintió como si estuviera viendo televisión de alta definición. «Danny», susurró al espejo, aunque sabía que era imposible. «Danny, ten cuidado». Para su absoluta sorpresa, Danny en el espejo pareció escucharlo. Se volteó ligeramente, como si hubiera oído algo, sus ojos buscando alrededor del cab confundido. Bajó el volumen de la radio y frunció el ceño. Héctor sintió su corazón latiendo violentamente. «Danny, vas a tener un accidente», dijo más fuerte, dirigiéndose directamente al espejo. «En la milla 127. El hielo te va a hacer perder control». Danny en el espejo frunció el ceño más profundamente y redujo la velocidad notablemente. Héctor vio que revisaba su espejo retrovisor, el mismo espejo que Héctor estaba mirando ahora, con una expresión de confusión y creciente alarma. «¿Quién eres?», Danny pareció preguntar, aunque Héctor no podía escuchar su voz. Los labios de Danny se movían claramente formando las palabras. «Soy Héctor. Tengo tu tráiler ahora. Vas a morir en unos minutos si no tienes cuidado. Hay un Camaro detrás de ti que va a perder control». Danny en el espejo se veía genuinamente aterrorizado ahora. Estaba mirando alrededor del cab como si hubiera visto un fantasma, lo cual, Héctor se dio cuenta, era exactamente lo que estaba pasando desde la perspectiva de Danny. Héctor vio que Danny redujo significativamente más la velocidad y activó sus luces de emergencia. En el espejo Héctor podía ver a Danny maniobrar cuidadosamente hacia el acotamiento derecho, justo antes del marcador de la milla 127. «Sí, eso es», murmuró Héctor. «Quédate ahí. Deja que pase la tormenta». En el espejo Héctor vio a Danny estacionar completamente en el acotamiento y poner su freno de estacionamiento. Danny estaba claramente temblando. Héctor podía ver sus manos shaking mientras agarraba el volante. Minutos pasaron. En el espejo Héctor vio otros vehículos pasando a Danny lentamente, luchando contra el hielo y la nieve. Eventualmente vio el Camaro, un Camaro negro de los años 90, approaching desde atrás, claramente yendo demasiado rápido para las condiciones. El Camaro pasó el tráiler estacionado de Danny, perdió control exactamente donde Danny habría estado si hubiera continuado manejando y se deslizó salvajemente hacia el medián antes de golpear la barrera de concreto. Pero sin el tráiler de Danny en el camino, el accidente fue mucho menos severo. Héctor vio al conductor del Camaro salir de su vehículo dañado pero claramente vivo. Danny había evitado su destino.
Héctor sonrió, sintiendo una sensación profunda de satisfacción, de que había hecho algo genuinamente bueno, pero cuando miró el espejo de nuevo, la imagen había cambiado. Ahora mostraba la vista normal de la carretera nocturna detrás de él. Al día siguiente, durante un descanso en un truck stop en El Paso, Héctor decidió buscar información sobre Dani Restrepo de nuevo. Para su absoluto asombro, encontró un artículo de periódico reciente del Las Cruces Sun News con fecha de apenas 2 días antes. Trailero local evita accidente fatal, después de escuchar voz misteriosa. El artículo decía que Dani Restrepo, conductor de tráiler de El Paso, había estado manejando por la I-10 durante una tormenta de hielo, cuando había escuchado una voz advirtiéndole sobre un accidente inminente. Había decidido detenerse en el acotamiento, y minutos después había presenciado un accidente single vehicle en el exacto lugar donde habría estado su tráiler. Fue la cosa más extraña. Dani fue citado diciendo: «Escuché esta voz viniendo de nowhere, diciéndome mi nombre y advirtiéndome sobre el peligro. No soy una persona supersticiosa, pero algo sobre esa voz me hizo escuchar. Definitivamente me salvó la vida». Dani estaba vivo. El artículo incluía una foto de él parado junto a su Peterbilt, un tráiler completamente diferente, ya que el que Héctor ahora poseía había sido vendido después del accidente que ahora nunca había ocurrido. Héctor sintió un profound sense de desorientación. Había cambiado el pasado, había salvado la vida de un hombre, había alterado el curso de la historia. Pero si Dani nunca había muerto, ¿por qué Héctor tenía su tráiler? ¿Por qué Frank había vendido un tráiler con una historia de muerte si esa muerte nunca había ocurrido? Héctor llamó a Frank Morrison inmediatamente. «Frank, soy Héctor Morales. Compré el Peterbilt azul de usted hace un mes». «Oh sí, Héctor. ¿Cómo está funcionando el tráiler?» «Bien, pero tengo una pregunta. Me dijiste que el dueño anterior había muerto en un accidente, pero acabo de leer un artículo de periódico que dice que Dani Restrepo está vivo». Una larga pausa. «¿Dani Restrepo? Nunca escuché ese nombre, hijo. El tráiler que compraste perteneció a un tipo llamado Miguel Santos. Se mató en un accidente en la I-40 cerca de Amarillo». Héctor sintió un chill corriendo por su espina dorsal. «¿Estás seguro? ¿No era Dani Restrepo en la I-10 cerca de Las Cruces?» «Definitivamente no. Miguel Santos I-40, Amarillo. Tengo todo el paperwork aquí. ¿Estás sintiendo bien, hijo?» Héctor colgó el teléfono con manos temblorosas. Había salvado a Dani, pero aparentemente había condenado a alguien más en el proceso. Era como si el universo requiriera una cierta cantidad de muerte, y al prevenir una, había causado otra. Esa noche, mientras manejaba por la I-40 cerca de Amarillo, Héctor vio en el espejo el accidente de Miguel Santos, un hombre en sus 40, manejando el mismo Peterbilt azul, perdiendo control durante una tormenta de lluvia y chocando contra un overpass. Murió instantáneamente, y Héctor se dio cuenta de que tenía otra oportunidad de salvar una vida. Durante los siguientes meses, Héctor se convirtió en una especie de guardián ángel de las carreteras. El espejo le mostraba accidentes antes de que ocurrieran, y él encontraba maneras de prevenirlos, sometimes hablando directamente con las víctimas a través del espejo, sometimes llamando reportes anónimos de condiciones peligrosas a la policía estatal, sometimes simplemente posicionando su propio tráiler para bloquear o redirigir tráfico. Salvó a María González, una madre soltera que se habría quedado dormida al volante en la I-35. Salvó a James Patterson, un conductor de edad mayor cuyo tráiler habría tenido una blowout fatal en la I-20. Salvó a docenas de otros, cada uno sin saber nunca que habían estado en peligro. Pero Héctor comenzó a notar un patrón perturbador. Por cada vida que salvaba, el espejo le mostraba otra muerte que había ocurrido en su lugar. Era como si estuviera jugando un Cosmic Shell Game con la muerte, moviendo la fatalidad de una persona a otra. Peor aún, Héctor comenzó a ver su propio futuro en el espejo. Una noche, mientras manejaba por la I-10 cerca de Phoenix, el espejo le mostró a él mismo perdiendo control de su tráiler durante una tormenta de arena. Vio su propio funeral, vio a Patricia llorando, vio a sus hijos creciendo sin él. Héctor se dio cuenta de que había estado posponiendo su propia muerte, salvando a otros para evitar su propio destino inevitable. Pero cada vida que salvaba solo retrasaba lo inevitable. La última vez que usó el espejo fue para salvar a Dani Restrepo de nuevo. Había visto que a pesar de haber evitado el accidente original, Dani iba a morir en un accidente diferente, esta vez en la I-25 near Santa Fe. Héctor lo previno, hablando con Dani a través del espejo y convenciéndolo de tomar una ruta diferente. Pero cuando Héctor miró el espejo después de salvar a Dani por segunda vez,
Vio algo que lo heló hasta los huesos. Vio a su propio hijo, David, ahora de 18 años, manejando el mismo Peterbilt azul después de heredarlo de su padre. Y vio a David muriendo en el mismo accidente que Héctor había evitado para sí mismo. Héctor se dio cuenta de que no podía seguir jugando este juego. Cada vida que salvaba, cada muerte que prevenía, solo transfería el peligro a alguien más. Y eventualmente esa transferencia llegaría a su propia familia. Esa noche, Héctor cubrió el espejo retrovisor con duct tape negro y nunca lo destapó de nuevo. Nunca volvió a ver imágenes del pasado o el futuro en el espejo después de eso. Pero a veces cuando maneja por esas carreteras familiares cerca de Las Cruces o Amarillo o Phoenix, ve un Peterbilt azul marino en el carril contrario. El conductor siempre saluda, y Héctor saluda de regreso, sabiendo que hay algunas responsabilidades que son demasiado grandes para que una persona las cargue. Y sabiendo que algunos destinos, no importa cuánto trates de cambiarlos, encontrarán una manera de cumplirse. El espejo sigue cubierto hasta el día de hoy. Héctor nunca se lo ha mencionado a Patricia o a sus hijos, pero a veces, tarde en la noche cuando está solo en su cabina, puede escuchar voces viniendo de detrás del tape, voces de todas las personas que salvó y todas las personas que murieron en su lugar, todas susurrando la misma pregunta. ¿Valió la pena? Y Héctor nunca ha podido encontrar una respuesta. Cuando a Silvia Guerrero le dijeron que no abriera el tráiler bajo ninguna circunstancia, pensó que era solo protocolo estándar. Después de escuchar los sonidos que venían de adentro durante 3 noches seguidas, se dio cuenta de que algunas cargas tienen sus propias razones para querer salir. Silvia había estado manejando tráiler por 12 años, una de las pocas mujeres en un mundo dominado por hombres. Había empezado en 2009, después de que su esposo murió en un accidente de construcción, y se encontró siendo madre soltera de 2 niños con muy pocas opciones de empleo que pagaran lo suficiente para mantener una familia. Su padre, un trailero retirado, le había enseñado a manejar en el mismo Kenworth que había comprado usado en 1900. Durante más de una década, Silvia había visto y transportado prácticamente todo lo imaginable, desde ganado vivo que mugía y pateaba durante todo el viaje, hasta maquinaria pesada que requería permisos especiales y escolta de la policía estatal. Había transportado productos químicos peligrosos que requerían placas especiales y entrenamiento de materiales peligrosos. Había transportado obras de arte invaluables que estaban aseguradas por más dinero del que vería en su vida. Y una vez había transportado un órgano humano para trasplante que tenía que ser entregado dentro de 4 horas o una persona moriría. Pensaba que ya nada la podría sorprender. El trabajo llegó un martes por la tarde, inusualmente tarde en la semana para conseguir una carga buena. Su despachador habitual, Carlos Mendoza, la llamó con una urgencia inusual en su voz. Carlos había trabajado con Silvia durante 8 años, y ella nunca lo había escuchado sonar tan nervioso. «Silvia, tengo un trabajo especial para ti. Paga triple tarifa, pero hay condiciones específicas que no son negociables». Triple tarifa inmediatamente levantó banderas rojas para Silvia. En 12 años manejando tráiler, había aprendido que los trabajos que pagaban significativamente más que la tarifa estándar generalmente venían con problemas serios, cargas ilegales, rutas peligrosas o clientes que no pagaban. «¿Qué tipo de condiciones, Carlos?», preguntó, inmediatamente sospechosa. «Es una carga de investigación médica. Muy delicada, muy confidencial. Tienes que recogerla en un laboratorio privado en las afueras de Roswell, Nuevo México, y llevarla a una instalación en Atlanta, Georgia. Pero aquí está la cosa. No puedes abrir el tráiler bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para inspeccionar la carga». «¿Por qué no? Siempre inspeccionamos las cargas antes de firmar el manifiesto. Y el cliente dice que es material extremadamente sensible a la luz y al aire. Cualquier exposición podría arruinar años de investigación y costar millones de dólares. El tráiler va a venir precargado y sellado con sellos de seguridad especiales. Tiene que llegar con esos sellos intactos». Silvia había transportado material médico antes, medicamentos experimentales, equipo de laboratorio, incluso especímenes biológicos, pero nunca había encontrado una carga que no pudiera inspeccionar. «¿Qué tan pesada es?» «No muy pesada. El manifiesto dice 10 contenedores, peso total aproximadamente 2.000 libras. Pero cada contenedor tiene que mantenerse a temperatura específica. El tráiler tiene un sistema de refrigeración especial programado remotamente». Silvia consideró la oferta.
Triple tarifa para una carga de 2.000 libras de Roswell a Atlanta significaba aproximadamente 4,50. Suficiente dinero para pagar la hipoteca de 2 meses y tal vez incluso comprar llantas nuevas para su tráiler personal. ¿Cuál es el cronograma? Recogida mañana a las 8:00 am. Entrega en Atlanta en 72 horas. Es suficiente tiempo para manejar legalmente con todos los descansos requeridos. Acepto, dijo Silvia finalmente. Pero quiero la mitad del pago por adelantado. Ya está arreglado. El dinero estará en tu cuenta mañana por la mañana. Al día siguiente, Silvia manejó su Kenworth T6 hasta las afueras de Roswell, siguiendo las direcciones específicas que Carlos le había dado. El laboratorio estaba ubicado en lo que parecía ser un complejo industrial abandonado, al final de un camino de tierra que no aparecía en ningún GPS. No había letreros, no había marcas de compañía, solo un grupo de edificios de concreto rodeados por una cerca alta de eslabones coronada con alambre de púas. El lugar se veía más como una base militar clasificada que como un centro de investigación médica. Un hombre en bata de laboratorio blanca la estaba esperando en la única puerta visible. Era alto y excepcionalmente pálido, con cabello rubio casi blanco y ojos que nunca parecían parpadear. Cuando sonrió al verla acercarse, Silvia notó que sus dientes eran perfectamente blancos y perfectamente derechos, demasiado perfectos para ser naturales. Señora Guerrero, soy el Dr. Kimura. Gracias por tomar este trabajo en tan poco aviso. Su apretón de manos era firme, pero su piel se sentía inusual, demasiado fría y demasiado suave, como si fuera sintética. No hay problema, doctor. ¿Dónde está la carga? Dr. Kimura la llevó hasta un tráiler refrigerado que ya estaba completamente cargado y sellado. Era una unidad refrigerada estándar, pero Silvia inmediatamente notó que los sellos de seguridad no eran del tipo estándar que había visto antes. Estos eran sellos electrónicos con pantallas LED que mostraban números en digital rojo. Los contenedores están asegurados adentro, explicó Dr. Kimura. El sistema de refrigeración está programado para mantener exactamente 20 grados Celsius. Los sellos electrónicos monitorean tanto la temperatura como cualquier intento de acceder a la carga. Entendido. Y señora Guerrero. Dr. Kimura puso una mano en su brazo. Su agarre era más fuerte de lo que parecía necesario, y su piel se sentía helada incluso a través de la manga gruesa de Silvia. Es absolutamente crucial que no abra el tráiler, no solo por la integridad de la investigación, sino por su propia seguridad. Mi seguridad. Algunos de los materiales son químicamente inestables. Cualquier cambio súbito de temperatura o exposición al aire ambiente podría crear una situación extremadamente peligrosa. Silvia había transportado materiales peligrosos antes, pero algo sobre la manera del doctor la hizo sentir profundamente incómoda. En sus años de trabajar con investigadores y compañías farmacéuticas, nunca había visto a un científico tan evidentemente nervioso sobre una simple carga de investigación. ¿Qué tipo de investigación están haciendo exactamente? La sonrisa del Dr. Kimura vaciló por solo un momento. Técnicas de preservación. Muy vanguardista, muy experimental. Es mejor no discutir detalles por razones de confidencialidad. Dr. Kimura le dio un dispositivo electrónico pequeño que parecía un buscapersonas modificado. Esto monitorea la temperatura del tráiler remotamente. Si la luz alguna vez se pone roja, llámeme inmediatamente. Día o noche. Silvia tomó el dispositivo y lo conectó a su tablero. La luz estaba verde sólida, indicando que todo estaba normal. Una cosa más, añadió Dr. Kimura mientras Silvia se subía a su cabina. Si escucha sonidos extraños viniendo del tráiler durante el viaje, es completamente normal. Los sistemas de refrigeración pueden hacer ruidos inusuales durante viajes largos. Los primeros 2 días del viaje fueron completamente normales. Silvia manejó a través de Nuevo México y Texas, parando solo para combustible, períodos de descanso obligatorios y comidas rápidas. El sistema de refrigeración zumbaba constantemente detrás de ella, y la luz en el monitor se mantuvo verde sólida. Todo parecía rutinario. Fue la tercera noche, mientras estaba estacionada en un truck stop cerca de Little Rock, Arkansas, que Silvia escuchó el primer sonido. Estaba acostada en su litera alrededor de las 2:30 am, tratando de dormir a pesar del ruido del tráfico y otros tráilers en ralentí, cuando escuchó algo que la hizo sentarse inmediatamente. Era un sonido de rasguñar, como si algo dentro del tráiler estuviera tratando de abrirse paso hacia afuera. Silvia se puso las botas y salió de la cabina. Caminó hasta la parte trasera del tráiler y escuchó cuidadosamente. Por un momento no escuchó nada más que el zumbido constante del sistema de refrigeración. Entonces lo escuchó de nuevo, rasguñar, rasguñar,
Rasguñar. Definitivamente viniendo de adentro del tráiler. Probablemente solo asentamiento, se dijo a sí misma, aunque sabía que era imposible. La carga había estado asegurada durante 2 días. Los artículos no simplemente empiezan a moverse en tráilers apropiadamente cargados y asegurados. Regresó a su litera, pero no pudo dormir. El rasguñar continuó intermitentemente durante toda la noche, a veces suave y vacilante, a veces más urgente y desesperado. Cada vez que empezaba a quedarse dormida, el sonido la despertaba de nuevo. Por la mañana, Silvia inspeccionó el exterior del tráiler completamente. Los sellos electrónicos todavía mostraban luces verdes, indicando que no habían sido manipulados. La lectura de temperatura estaba exactamente a -20 grados Celsius. No había daño visible al tráiler, no había señales de que algo hubiera tratado de entrar o salir. Pero cuando puso su oído contra la pared metálica del tráiler, podía escuchar sonidos débiles de movimiento adentro. Silvia llamó al doctor Kimura desde el truck stop. «Doctor, estoy escuchando sonidos viniendo de la carga, sonidos de rasguñar. ¿Está seguro de que todo está apropiadamente asegurado?» «Completamente normal, señora Guerrero», respondió doctor Kimura inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «Los contenedores de preservación pueden hacer varios sonidos mientras mantienen condiciones óptimas. Es simplemente parte del proceso». «¿Qué tipo de contenedores de preservación exactamente?» «Unidades criogénicas especializadas. Tecnología muy avanzada. Mientras las lecturas de temperatura permanezcan estables, no hay causa para preocupación». «Doctor, esto no suena como equipo, suena como algo vivo». Un largo silencio. «Señora Guerrero, le aseguro que todo en el tráiler está completamente controlado y seguro. Por favor, continúe a Atlanta. Es vital que la entrega llegue a tiempo». La cuarta noche fue significativamente peor. Esta vez los sonidos no eran solo rasguñar. Silvia podía escuchar lo que sonaba claramente como voces, murmullos bajos que no podía entender, pero que la llenaron de un sentido profundo de temor. «Esto es ridículo», murmuró, agarrando una linterna y caminando de nuevo hacia el tráiler. Las voces se hicieron más distintas mientras se acercaba. Eran definitivamente voces humanas, pero hablando en algún idioma que no reconocía. Sonaban desesperadas, suplicantes. Silvia puso su oído contra la puerta del tráiler. Las voces se detuvieron inmediatamente, como si supieran que ella estaba escuchando. Entonces, claramente y en español, escuchó: «Ayúdanos». Silvia retrocedió como si la puerta hubiera estado electrificada. «¿Quién está ahí?» Silencio. «¿Hay alguien ahí adentro?» «Por favor», llegó una voz, ahora claramente femenina y llena de desesperación. «Tenemos frío, tenemos tanto frío». El corazón de Silvia latía violentamente. Agarró su teléfono celular y marcó el número del doctor Kimura con dedos temblorosos. «¿Qué pasa, señora Guerrero?» El doctor sonaba completamente despierto, como si hubiera estado esperando su llamada. «Doctor, hay gente en el tráiler. Estoy escuchando voces, voces humanas pidiendo ayuda». Un largo silencio pesado. «Eso es imposible, señora Guerrero. El tráiler contiene solo materiales de investigación. Estoy escuchando voces. Alguien está pidiendo ayuda en español». «Señora Guerrero, necesito que se calme. A veces los sistemas criogénicos pueden crear fenómenos acústicos que suenan como voces. Es un efecto conocido de ciertas frecuencias interactuando con superficies metálicas. Esto no son fenómenos acústicos. Hay gente ahí adentro. Le aseguro que no hay gente en el tráiler. Los contenidos son especímenes de investigación completamente sin vida. Por favor, continúe a Atlanta. Es absolutamente crucial que la carga llegue mañana». Doctor Kimura colgó antes de que Silvia pudiera protestar más. Silvia se quedó parada junto al tráiler, temblando no solo del aire frío de la noche, sino del miedo. Las voces habían empezado de nuevo, ahora más de una. Hombres, mujeres, incluso lo que sonaba como niños, todos murmurando en ese idioma extraño, ocasionalmente gritando «ayúdanos» en español. Durante la siguiente hora, Silvia caminó por el truck stop, tratando de encontrar a alguien más que pudiera escuchar las voces. Pero el truck stop estaba mayormente vacío, solo 3 otros tráilers estacionados para la noche, y sus conductores aparentemente estaban durmiendo. Cuando regresó a su tráiler, las voces eran más urgentes. «¿Cuántos son?», preguntó en voz alta, sintiéndose ridícula pero incapaz de detenerse. Las voces se callaron, después una respondió: «Muchos, estamos todos aquí». «¿Cuánto tiempo han estado ahí?» «No sabemos. El tiempo no existe aquí, solo frío.
solo oscuridad. Silvia se sintió enferma del estómago. ¿Qué son ustedes? Éramos gente. Como tú, teníamos familias, trabajos, vidas. Ahora somos experimentos. Experimentos. Nos llevaron, uno por uno, lugares diferentes, tiempos diferentes. Nos dijeron que era temporal, que era para ayudar a la humanidad, pero no hay rescate, no hay escape. La mente de Silvia corrió. Los sonidos, las voces, el secreto extremo, la ubicación en Roswell, todo empezó a tener un sentido terrible. ¿Quién los llevó? Los que parecen gente pero no lo son. Kimura y sus... Silvia recordó la piel demasiado fría del doctor Kimura, sus dientes demasiado perfectos, sus ojos que nunca parpadeaban. ¿Cuánto tiempo han estado atrapados? Algunos por días, algunos por años. El tiempo se mueve diferente cuando estás preservado. Silvia sabía que debía abrir el tráiler. Cada instinto que tenía le decía que había gente adentro que necesitaba ayuda desesperadamente. Pero también conocía las consecuencias de romper un contrato, especialmente uno que pagaba triple tarifa e involucraba tal secreto. ¿Qué pasa si abro el tráiler? No sabemos. Tal vez morimos, tal vez finalmente escapamos, pero cualquier cosa es mejor que esto. Silvia pensó en sus propios hijos, ahora adultos, pero recordaba cuando eran jóvenes e indefensos. Si alguien los hubiera atrapado, ella querría que cualquiera en absoluto, los ayudara. Si los ayudo, ¿qué me pasa a mí? Vendrán por ti, Kimura y su gente. Tienen recursos. Pero tal vez algunos de nosotros escapamos. Tal vez algunos de nosotros llegamos a ver a nuestras familias de nuevo. Silvia tomó su decisión. Fue a su cabina y agarró una palanca que guardaba para emergencias. Regresó al tráiler y comenzó a trabajar en los sellos electrónicos. «Los voy a sacar», dijo. Las voces se volvieron más excitadas, murmurando lo que sonaba como oraciones de gratitud. Los sellos electrónicos eran más complejos que los sellos de seguridad estándar, pero Silvia había aprendido electrónica básica durante sus años en el trucking. Después de 20 minutos de trabajo cuidadoso, logró deshabilitarlos sin activar ninguna alarma obvia. El primer sello se rompió con un pitido electrónico agudo. Los otros siguieron más fácilmente. Silvia agarró las manijas de las puertas del tráiler y las abrió de par en par. La ráfaga de aire frío que salió fue tan intensa que formó nubes visibles en la noche cálida de Arkansas, pero eso no fue lo que hizo gritar a Silvia. El tráiler estaba lleno de contenedores grandes y transparentes que parecían acuarios gigantes. Y dentro de cada contenedor había una persona, hombres, mujeres, niños de todas las edades, todos suspendidos en algún tipo de líquido claro, todos claramente vivos pero incapaces de moverse. No estaban muertos. Silvia podía ver que sus ojos la siguieron, sus bocas moviéndose silenciosamente, sus cuerpos ocasionalmente contrayéndose como si estuvieran tratando de moverse contra restricciones invisibles. «Dios mío», susurró Silvia. Uno de los hombres suspendidos en el contenedor más cercano, un hombre mayor hispano con barba gris, movió sus labios claramente. «Gracias». Silvia retrocedió del tráiler, tropezando y cayendo en el asfalto. Los contenedores empezaron a vibrar, y podía escuchar el sonido de vidrio agrietándose. Su teléfono sonó. Era Dr. Kimura. «Señora Guerrero, mis sensores indican que el tráiler ha sido abierto. Eso es muy malo». «Hay gente ahí adentro», gritó Silvia. «Gente viva suspendida en algún tipo de fluido. Señora Guerrero, necesita cerrar el tráiler inmediatamente y alejarse. Mis colegas están en camino». «No, esta gente necesita atención médica». «Esa gente está más allá de la ayuda médica normal. Son sujetos en un experimento que no puede ser interrumpido. Si interfiere más, se convertirá en parte del experimento usted misma». Silvia colgó el teléfono y corrió de regreso al tráiler. Los contenedores estaban ahora vibrando violentamente, y podía ver que la gente adentro estaba luchando más desesperadamente. Uno de los contenedores se agrietó con un sonido como trueno. La mujer adentro, joven, con cabello negro largo, se desplomó fuera del contenedor, su piel azul del frío pero claramente viva. «Gracias», susurró, sus labios apenas moviéndose. «Años, hemos estado aquí por años». Más contenedores empezaron a agrietarse. Silvia ayudó a sacar a la gente, cada uno de ellos congelado pero vivo, cada uno susurrando gracias en diferentes idiomas. Era entonces que Silvia escuchó vehículos acercándose. Luces brillantes cortaron a través de la noche, SUVs negros con ventanas polarizadas. «Corran», les dijo a las personas que había liberado. «Corran y escóndanse».
Los que podían caminar ayudaron a los que no podían. Se dispersaron en la oscuridad del truck stop, desapareciendo entre otros tráilers y edificios. Los SUVs se detuvieron, y hombres en trajes negros salieron. Dr. Kimura estaba con ellos, pero ahora se veía completamente diferente. Su piel había tomado un tinte grisáceo, y sus ojos reflejaban luz como los de un animal. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado gráciles para ser humanos. «Señora Guerrero», dijo calmadamente, «ha cometido un error muy serio». «¿Quiénes eran esas personas?», exigió Silvia. «Sujetos de investigación, voluntarios para técnicas experimentales de preservación. Su interferencia ha arruinado años de investigación valiosa». «No eran voluntarios, eran prisioneros». Dr. Kimura sonrió, y Silvia vio que sus dientes habían cambiado también. Ahora eran afilados, puntiagudos, diseñados para cortar en lugar de masticar. «Todo mundo se convierte en voluntario eventualmente, señora Guerrero, incluyéndola a usted». Silvia corrió hacia su cabina, arrancó el motor y manejó fuera del truck stop tan rápido como se atrevía, dejando el tráiler vacío atrás. Los SUVs la siguieron por millas, pero Silvia conocía los caminos secundarios y las rutas de tráiler mejor que ellos. Eventualmente los perdió en una serie de vueltas por caminos rurales de Arkansas que no estaban marcados en ningún GPS. Pero sabía que no podía ir a casa. Los hombres de trajes negros estarían esperándola ahí. En su lugar, Silvia cambió su nombre, vendió su tráiler y desapareció en el mundo subterráneo de traileros independientes que transportan cargas que no aparecen en manifiestos oficiales. Nunca supo si todas las personas en el tráiler escaparon, pero durante los siguientes meses hubo reportes noticiosos sobre personas que habían desaparecido años atrás y que de repente reaparecían en truck stops a través del país, sin memoria de dónde habían estado, pero con historias sobre estar congelados en la oscuridad, esperando que alguien los encontrara. Silvia nunca sabe si salvó a todos en ese tráiler, pero espera que sí, y continúa manejando las carreteras, manteniendo sus ojos abiertos para más cargas que no deberían ser transportadas, más gente que necesita ser salvada. Porque en el mundo del trucking, a veces la carga más peligrosa es la que no sabes que estás transportando. Y a veces la persona que más necesita rescate es alguien que nunca has conocido, pero cuya vida depende de tu disposición a romper reglas que nunca deberían haber existido en primer lugar. 3 años después, Silvia todavía maneja bajo su nombre asumido, todavía transporta cargas legítimas para compañías pequeñas e independientes que no hacen demasiadas preguntas sobre su pasado, pero nunca deja de vigilar las señales, secreto inusual, pago excesivo para trabajos simples, clientes que no permiten inspección de carga. Y tarde en la noche, en truck stops a través de América, otros conductores reportan conocer a una mujer trailera que les advierte sobre ciertas cargas, ciertos clientes, ciertas instalaciones que pagan demasiado dinero para trabajos que parecen demasiado simples. Nunca les dice su nombre real. Solo les dice, si algo se siente mal sobre una carga, confía en tus instintos, y si alguna vez escuchas voces pidiendo ayuda, no las ignores. A veces romper reglas es la única manera de salvar vidas. Porque Silvia aprendió que en un mundo donde la gente puede ser tratada como carga, a veces la entrega más importante que puedes hacer es entregar a alguien de regreso a su libertad. Y que algunas cargas son demasiado peligrosas para transportar, sin importar cuánto dinero ofrezcan pagar. Estas fueron las 3 historias que los traileros de la carretera nunca olvidan. Roberto todavía evita esas luces de neón que parpadean entre los pinos. Héctor mantiene su espejo cubierto hasta el día de hoy. Y Silvia continúa ayudando a otros conductores a identificar cargas que nunca deberían ser transportadas. Si eres trailero y has vivido algo similar, o conoces a alguien que tenga una historia que contar, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para más relatos verdaderos de terror y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con otros conductores que necesiten saber que no están solos en las carreteras oscuras. Recuerda, algunas historias son demasiado extrañas para ser inventadas. Hasta la próxima, maneja seguro, hermano.